Muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta noche vamos a comenzar una nueva serie. La serie es la serie del Shabbat, el día sábado. ¿Qué es lo que la Biblia entera nos enseña al respecto? ¿Los cristianos deberíamos guardar el Shabbat? ¿No lo deberíamos hacer? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? La nación de Israel, ¿cómo guardaba el día sábado? ¿Es una ordenanza que viene desde la creación? ¿O es algo que se estableció recién en el desierto, en el Sinaí? Vamos a ir viendo semana tras semana lo que la Biblia nos enseña con respecto al sábado y con respecto a nuestra respuesta ante su enseñanza. Así que esta noche vamos a arrancar con una pequeña introducción con respecto al día sábado. Les adelanto que hay distintas posturas que toma la cristiandad en general con respecto al día de reposo. Hay aquellos que consideran que el día de reposo, el día sábado, se debería seguir guardando hasta el día de hoy. Uno de estos grupos que tienen esta enseñanza son los adventistas del séptimo día, los bautistas del séptimo día y también los de las raíces hebreas. Estos son grupos que consideran que el día sábado se debería guardar hasta el día de hoy. Son tres grupos muy particulares entre sí. Hay aquellos que consideran que el día sábado se debería seguir guardando, pero que después de la resurrección de Jesús hubo un cambio. El cambio fue de sábado a domingo. Por lo tanto, todo cristiano, todo participante del nuevo pacto debería guardar el día de reposo como está establecido en los 10 mandamientos. Pero ese día de reposo en el nuevo pacto cambió de sábado a domingo, celebrando la resurrección de Jesús. Y también existen aquellos que consideran que el día sábado fue parte de la ley de Moisés, y que al ser parte de la ley de Moisés, no está vigente para nosotros el día de hoy. Por lo tanto, un cristiano no debería guardar el día sábado hoy en día. El día sábado fue algo que fue parte de la ley que Dios estableció por medio de Moisés a la nación de Israel específicamente, y que el cristiano, en cierto sentido, guarde el día de reposo en un sentido espiritual, en un sentido que se expresa en Hebreos capítulo 4, porque Jesús es nuestro reposo. Y el sábado del antiguo pacto era una sombra de la sustancia que es Cristo. Y esas son las principales posturas que hoy en día la cristiandad toma con respecto al día sábado. Lo que vamos a hacer es un análisis de todos los pasajes que abarcan el día sábado, desde Génesis hasta Apocalipsis, y llegar a nuestras conclusiones. Personalmente les adelanto que yo tengo la última postura que narré. Considero que nosotros no deberíamos guardar el día sábado y que nuestro descanso, nuestro reposo está en Cristo Jesús. Así que esa es la postura que yo sostengo y voy a tratar de argumentarla en el transcurso de las clases siguientes y comenzando con esta, obviamente. Así que vamos a entrar a continuación a ver cada una de las clases. Déjenme por un momento borrar la alerta de nuevos seguidores para que no aparezca en el video. Un momento, quitar esto y listo. Ahora sí, ya saben de antemano que pueden ustedes hacer las preguntas correspondientes en el transcurso del live. Quizás entre pausa y pausa voy a ir leyendo sus comentarios, o si no, al finalizar toda la presentación voy a ir leyéndolos poco a poco. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y arranquemos con la clase. Primero veamos una pequeña introducción de todo lo que les comenté anteriormente con respecto al día sábado. Hoy en día, dentro de los distintos círculos cristianos y no cristianos, podemos encontrarnos con distintas posturas con respecto a la observancia del día sábado como algo obligatorio para todo creyente en nuestro Señor Jesucristo. Como ya les dije, hay gente, hay cristianos, hay creyentes en nuestro Señor Jesús que consideran que guardar el día sábado es algo obligatorio. No es algo espiritual, no es algo que tú puedas elegir, sino es algo que Dios ya estableció en su ley moral. Van a establecerlo así, que guardar el día de reposo, guardar el día sábado, es parte de la ley moral de Dios. No es una ley ceremonial, sino que es una ley moral. Tienen esa perspectiva. Es más, el movimiento de raíces hebreas ha puesto muchísimo énfasis no solo en guardar el día de reposo, sino en guardar toda la ley de Moisés. Ellos consideran que nosotros, en cierto sentido, seguimos bajo el antiguo pacto. No lo van a decir de esa manera, pero que nosotros deberíamos guardar todos los rituales y todos los estatutos que nosotros encontramos en la ley de Moisés.
Cuando me refiero a la ley de Moisés, me refiero a la estipulada a partir de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Los de las raíces hebreas guardan la ley de Moisés, celebran las fiestas de Israel, se visten como un judío ortodoxo o tradicional, mejor dicho, hoy en día, y tienen un énfasis muy fuerte en eso. Así que los raíces hebreas tienen ese enfoque en el día de hoy. Los que defienden tal postura sobre el día sábado se basan casi exclusivamente en el Antiguo Testamento por obvias razones. No existe un mandamiento dentro del Nuevo Testamento para que los creyentes en general o los creyentes judíos en particular guarden el día sábado. Si nosotros vamos a ir estudiando toda la Biblia con respecto al día sábado, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta mientras avanzamos sobre todo en el Nuevo Testamento es que no hay ni un solo mandamiento en el Nuevo Testamento que enseñe, que mande, que obligue al creyente en Jesús en general, ni al creyente judío en particular que tiene que guardar el día sábado. Hago la distinción porque podría decir que el creyente judío, un judío que se convirtió al cristianismo, que reconoció a Jesús como su Dios y Mesías, guarda el día sábado, pero no hay ninguno. Ni tampoco un mandamiento para el creyente gentil, el creyente no judío. Por eso, la mayoría de cristianos o grupos religiosos que observan el día sábado como algo obligatorio, van a basar sus argumentos en el Antiguo Testamento. Y sobre todo, en el pasaje que vamos a ver hoy, esta noche, que es el pasaje de Génesis capítulo 2. Prácticamente todo su argumento, y podríamos decir toda la diferencia en interpretaciones con respecto al día sábado, van a partir de Génesis capítulo 2. Por lo tanto, si analizamos y estudiamos Génesis capítulo 2 y llegamos a conclusiones que el texto sí nos quiere decir, vamos a tener una buena interpretación con respecto al día sábado. Pero las diferentes posturas, a la luz de cada una de ellas, al estudiarlas y profundizar, he podido concluir, aunque es un proceso que sigo estudiando, que toda la diferencia radica en cómo interpreta Génesis capítulo 2. Si tú interpretas Génesis capítulo 2 de una manera, vas a llegar a una conclusión muy distinta que si lo interpretas de otra manera. Así que hoy ya vamos a arrancar con un pasaje crucial, un pasaje que va a marcar el rumbo de cómo nosotros entendemos el día sábado en el pueblo de Israel y en la iglesia hoy en día. Una cosa adicional que también podríamos decir es que yo creo firmemente que la observancia literal del día sábado como día de reposo no es parte del nuevo pacto. Una de las cosas que nosotros vemos en el nuevo pacto, obviamente lo que está estipulado en el Nuevo Testamento, es que no hay ningún mandamiento de guardar el día de reposo. Y que cada creyente del nuevo pacto, perteneciente al nuevo pacto, tiene un verdadero reposo en Cristo Jesús. Y esto es algo que expresa el autor del libro de Hebreos en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4 es un capítulo muy importante que también, si se malinterpreta, se puede llegar a otras conclusiones. Hay personas que consideran que Hebreos capítulo 4 está reafirmando el hecho de que nosotros deberíamos guardar el día sábado como participantes del nuevo pacto. Pero Hebreos capítulo 4, y obviamente eso lo vamos a estudiar más adelante, nos enseña que el reposo en la salvación, que la salvación, que es la que nos da el verdadero reposo, era algo que ya estaba enseñado desde el Antiguo Testamento. Al entrar al reposo de la salvación, nosotros podemos darnos cuenta que fue algo que ya se enseñó en el Antiguo Testamento. Y que también habla de ese reposo final que cada uno de nosotros va a tener cuando el Señor vuelva. Pero eso lo analizaremos y lo profundizaremos cuando lleguemos a el día sábado en el Nuevo Testamento. Así que no me adelanto con eso, pero les cuento un poco los argumentos y las razones por las cuales llego a ciertas conclusiones. El estudio que vamos a tener hoy en adelante, o esta serie de estudios, se enfocará en abordar todos los pasajes concernientes al sábado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, extraer una enseñanza bíblica y abordar las objeciones más comunes de las distintas posturas dentro de la cristiandad, que es algo que ya les comenté antes de empezar la presentación. Bueno, arranquemos con el día sábado como terminología. ¿Cuál es la definición del día sábado como Shabbat? Si ustedes estudian y escuchan distintas posturas con respecto al día sábado,
Una frase que va a surgir constantemente es la frase Shabbat. La frase Shabbat, ¿qué significa? ¿De dónde nace? Bueno, la frase Shabbat es la palabra hebrea, que mejor dicho no es una palabra, no es una frase, es una palabra. Es la palabra hebrea para el día de reposo. La palabra Shabbat viene de la raíz que significa desistir, descansar, cesar. Esa es la idea de la palabra Shabbat. Desistir, descansar, cesar. Es el único día, esto es algo muy importante, es el único día que tiene un nombre en el Antiguo Testamento. Los demás días, por así decirlo, domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, etcétera, no tienen un nombre como tal, sino se les conoce como día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto y así sucesivamente. El único que tiene un nombre es el día séptimo, que es el Shabbat, el día sábado. Dato importante que tenemos que tener presente es que el día sábado, el Shabbat, se nombra como día séptimo en Génesis capítulo 2. Yo les conté que la interpretación y el entendimiento de Génesis capítulo 2 va a marcar el rumbo de nuestro entendimiento con respecto al Shabbat, al día sábado. Bueno, dato importante para empezar. En Génesis capítulo 2 no se usa la palabra hebrea Shabbat, que sí se usa en el tiempo de Moisés. La forma en la que se describe al día séptimo es de esa misma manera, día séptimo, no Shabbat. Así que en Génesis capítulo 2, un dato muy importante es que no se va a utilizar la palabra hebrea Shabbat, sino se le va a llamar como día séptimo. Así que esta es la etimología de la palabra hebrea Shabbat, que viene de la raíz que significa desistir, descansar y cesar. Dicho esto, pasemos ahora a el encuentro que tenemos nosotros con la palabra Shabbat o con el día séptimo en el libro de Génesis. El pasaje que vamos a analizar esta noche, porque es el único pasaje que nos vamos a enfocar hoy como primera clase, es Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a leer el pasaje porque este es el pasaje que vamos a analizar toda esta noche. Así que vamos a ir paso a paso y primero vamos a leer el pasaje como tal. Dice Moisés: en el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, vamos a ver todo el recuento de la creación, que también hay mucha discusión en el entendimiento, en la interpretación de todo el capítulo 1 de Génesis. Es un capítulo que ha dividido a muchos cristianos hasta el día de hoy. Pero entrando al capítulo 2, llegamos al día séptimo. El día séptimo es un día muy interesante porque es un día que no tiene fin. Porque si nosotros leemos Génesis capítulo 1, vamos a ver que dice, y llegó la tarde y la mañana, y fue el día primero, y así sucesivamente. Y vio Dios que era bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al día séptimo, hay una diferencia radical con respecto a los otros días. Una de las diferencias es que este día no tiene final. Ese día queda abierto. No dice el Señor, o no dice en este caso Moisés, que llegó la mañana o la tarde y la mañana y pasó el día. No dice nada de eso. El día queda abierto. Es un día que no tiene fin, por así decirlo. Es un dato muy importante que lo vamos a ir analizando en el transcurso de las clases. Solo les adelanto esto esta noche. Así que este es el principal. Como les digo, este pasaje ha dividido y divide la interpretación del día sábado. Pero vamos a analizar todo este pasaje y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones con respecto a este texto o a estos dos versículos. Así que he apuntado varias razones o varias verdades que nosotros podemos extraer de este pasaje con respecto al Shabbat, con respecto al día sábado. ¿Ok? Veamos la primera. Al finalizar el sexto día, Dios culminó su trabajo creativo. Él ya creó hasta el día 6 y en el día séptimo Él culmina su trabajo creativo. En el día 7 no trabaja, no crea. En el día séptimo Él descansa. Y ese es el punto 2. Dios descansó el séptimo día. Y he puesto descansó entre comillas porque alguien podría decir, Horacio, Dios se cansa. Porque en el texto dice que Dios descansó. ¿Qué significa que Dios descansó? Nunca pensé que Dios se podía cansar. ¿Es así? Y la respuesta es no. Recordemos que la palabra Shabbat o
la palabra que habla de descanso en este contexto es la palabra que habla de cesar. Es la palabra que culmina algo, que termina de hacer algo. Esa es la idea con que Dios descansó el séptimo día. No es que Dios se cansó, sino que Dios culminó su trabajo creativo. Esa es la idea que nosotros vemos en Génesis capítulo 2. Dios terminó su obra creativa. Esa es la idea de la palabra descanso en este contexto. Tercer punto importante. Dios hizo dos cosas con este día: bendecirlo y santificarlo. Dios nos dice que Él bendijo ese día y lo santificó. Pero se nos da el propósito. La razón por la que lo bendijo fue porque descansó en este día. Como Él culminó su trabajo creativo en este día, Él ya paró eso. Esa es la razón por la cual Él bendice y santifica ese día. Así que acá tenemos la razón de la bendición y la santificación. Cuando habla de santificación es de apartar ese día, a diferencia de los 6. La razón de bendecirlo y apartarlo es porque Él este día cesa su obra creadora. Esa es la razón de la bendición y la santificación del día. Punto número 5. Esta es la única referencia al día sábado dentro del libro de Génesis. Es más, la forma de llamarlo es día séptimo y no Shabbat, como ya dije anteriormente. Si nosotros seguimos avanzando en el libro de Génesis, vamos a encontrar 0 referencias al día séptimo como al Shabbat. No hay nada más del día sábado o del séptimo día en el libro de Génesis. No vas a encontrar ni siquiera una referencia más. Es el único pasaje que nosotros tenemos en Génesis con respecto a esto. Por eso, la mayoría de personas que tratan de basar su argumento de la obligatoriedad del sábado para nosotros hoy, van a usar este texto. Pero no hay ninguno más en el libro de Génesis. Si fuera algo tan importante como muchas personas lo ponen el día de hoy, lo más probable es que lo viéramos en el transcurso del libro de Génesis. Pero solo encontramos una referencia no al Shabbat, sino al día séptimo en este capítulo. Capítulo 2 de Génesis, versículos 2 y 3. Punto número 6. No hay ningún mandamiento de observar o guardar el Shabbat dentro del libro de Génesis. Ni en este momento, ni en capítulos posteriores vamos a encontrar un mandamiento de guardar o observar el día sábado o el Shabbat. No hay nada. Si ustedes se dan cuenta, el enfoque de la creación no es el hombre, sino es Dios. Y en el punto número 7 dice, el énfasis de este pasaje no es guardar el día sábado, sino el descanso. El enfoque está en Dios, no está en el hombre. Es más, el hombre, antes de la caída, no era un hombre que tú lo vas a ver cansado o que va a sufrir por el trabajo. Porque algo que nosotros vamos a ver, que va a surgir luego en la Escritura, es que este día séptimo va a ser como el origen, por así decirlo, de el mandamiento que Dios le va a dar a la nación de Israel para cesar sus labores el día sábado. Pero en este contexto, el día sábado está enfocado en Dios, no el hombre, porque el hombre no se va a cansar de sus labores en este momento, porque el hombre no ha caído. Por lo tanto, el énfasis y el enfoque de este descanso está en Dios y no en el hombre. Y es un lugar donde llega, como por así decirlo, el clímax de la creación, y este es como el descanso triunfal de toda la belleza que Dios ha creado. Es como, por así decirlo, el momento donde el ser humano, y en este caso Dios sobre todo, contempla su creación. Es un momento donde Él ya cesó de crear, y en ese sentido es algo que Él contempla, algo que Él puede decir es bueno. Esa es la idea del día séptimo. Es como el clímax de toda la creación. Es el triunfo del Señor de haber creado algo tan maravilloso como el universo entero. Esa es la idea del día séptimo que no tiene final en Génesis capítulo 2. Dato adicional. Una de las cosas que nosotros vemos también a la luz de toda la Escritura es que el Señor desea meternos a nosotros en ese reposo que ha quedado abierto. Y ese reposo es la salvación. Pero adicional a eso, y eso quizás lo vamos a hablar cuando toquemos cómo ven el día sábado los judíos, es que el día sábado, al ser el séptimo día, y que es un día de descanso para el Señor, para la nación de Israel en el futuro, va a marcar como un calendario, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque ellos entendían que Dios iba a tratar con su creación durante 6,000 años. Así como hubo 6 días de la creación,
van a haber 6.000 años que Dios va a tratar con la humanidad. Pero o a partir del final del año 6.000 para empezar el 7.000 en adelante, va a ser un tiempo donde el Señor mismo va a reinar, que es un tiempo de reposo, lo que nosotros conocemos como el milenio. Así que también el día séptimo marca, por así decirlo, una profecía de los últimos tiempos, del reposo final que el Señor le va a dar a su creación en el milenio, por así decirlo. Así que ese es un dato también adicional que quería agregar. Así que el énfasis no está en el hombre, sino está en Dios. Así que estas son las 7 cosas principales que podemos rescatar de este texto. Vamos a ir viendo que, además de esto, hay algunas personas que consideran, como ya les dije, que el día séptimo, el Shabbat, el día de reposo, viene desde la creación. Según los puntos que estamos viendo en este momento, no hay nada que nos lleve a concluir eso. No hay mandamiento de guardar el día de reposo acá. No se utiliza la palabra Shabbat. El énfasis está en Dios y no en el hombre. Pero hay personas que van a decir, no. Acá se empieza a ordenar el día sábado para toda la creación. Por lo tanto, esa es una ordenanza de la creación. El Shabbat es algo que está estipulado desde que Dios creó el universo. No es algo que Dios estableció con la nación de Israel. Está estipulado aquí. Por lo tanto, todo perteneciente al pueblo de Dios tiene que guardar el día sábado. Y si tú eres parte del pueblo de Dios hoy, tienes que guardarlo. Esto no es algo de la ley de Moisés, esto es algo que viene desde la creación. Por el momento, no vemos nada parecido en este análisis. No vemos nada en Génesis capítulo 2 y 3. Y como ya hemos dicho, no hay nada más del Shabbat o del día séptimo, en este caso, en todo Génesis. Por lo tanto, argumentar solamente en este pasaje me parece un poco forzado, pero vamos a ir viendo las razones por las cuales no puede ser una ordenanza de la creación el día sábado o el séptimo día. ¿El Shabbat es una ordenanza de la creación? Dentro de la cristiandad, hay algunos creyentes que basan su enseñanza sobre la obligatoriedad moral de guardar el día sábado en este pasaje de Génesis. Ellos argumentan que es una ordenanza dada por Dios desde la creación, para todo el pueblo de Dios. ¿Esto es así? Veamos algunos conceptos importantes. Asumiendo que fuera el caso, digamos que sí, es una ordenanza de la creación. En efecto, sí lo es. El hecho de que esta ordenanza esté en Génesis 2 y no en Génesis capítulo 12, nos enseñaría que el Shabbat es algo obligatorio para todo el mundo, no solamente para el judío. Tendría que ser obligatorio para judíos y para gentiles, y no solamente para Israel. ¿A qué me refiero? Si esta ordenanza es dada por Dios desde la creación, y ha sucedido en Génesis capítulo 2 y no en el 12, ¿qué sucede en Génesis capítulo 12? Dios separa a Abraham de, en cierto sentido, su creación para ser un pueblo de él. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo va a llevar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y él va a formar a partir de él una nación. Y todo aquel que bendijere a Abraham será bendecido, y todo aquel que lo maldijere será maldito. Y en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Le dice Dios a Abraham, y esa simiente es Jesús. Bueno, si el día sábado, guardar el Shabbat, guardar el sábado, guardar el día séptimo, fuera algo que viene desde la creación, esto no sería solamente para el pueblo de Dios, sería para toda la creación. Por lo tanto, hoy en día, no solamente los cristianos, los que guardan el día sábado como obligatorio, van a decir el Israel de Dios, estarían obligados a guardarlo, sino también todos. Persona creyente y no creyente, todos deberían estar obligados a guardar el día sábado, si esto fuera el caso. Obviamente las personas que enseñan que se debe guardar el día sábado sí o sí, no van a decir esto. Solo van a decir que los creyentes deben hacerlo. Pero sería incongruente con la enseñanza de que esta es una ordenanza desde la creación. Por lo tanto, ahí no cabe muy bien la forma en la que ellos quieren imponer el día sábado solamente en los creyentes. Lo deberían hacer con toda la creación, porque esto es algo que sucede en Génesis 2, no algo que sucede en Génesis capítulo 12. Además, si fuera una ordenanza desde la creación, imaginemos, estamos suponiendo que si lo fuera, no nos estaría enseñando que es obligatoria, ya que el matrimonio sí es una ordenanza desde la creación y no es obligatoria para todo individuo. O sea, sí tenemos una ordenanza desde la creación, y es el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne. Y es un texto que usa Jesús en los evangelios para referirse a la idea o al corazón inicial de Dios con respecto al matrimonio. ¿Cuál era la visión de Dios para el matrimonio? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, un mandamiento desde la creación sí es el matrimonio. Pero el matrimonio no es obligatorio. Por lo tanto, enseñar que por ser una enseñanza desde la creación es obligatoria, no se sostiene a la luz de la evidencia. Es más, podríamos decir que en el libro de Mateo, en capítulo 19, y en 1 Corintios 7, se pone al mismo nivel que el matrimonio, el celibato y también la soltería. Ser un eunuco, por ejemplo, o ser una persona soltera se ponen al mismo nivel y hasta se elevan un poco más que el matrimonio. Al punto que en 1 Corintios 7, Pablo va a decir que es mejor estar soltero. Pero si no puedes aguantar, si no puedes resistirte, si estás siendo tentado, no tienes el don de continencia, deberías casarte. Pero Pablo recomienda quedarse soltero. Por lo tanto, el matrimonio, al ser un mandamiento desde la creación o una ordenanza desde la creación, nos da el sentido correcto de que por serlo no es obligatorio, ya que nadie está obligado a casarse necesariamente, a menos que quiera formar una familia. Así que si el día de reposo fuera una ordenanza desde la creación, no necesariamente sería algo obligatorio para todo el mundo. Así que no se sostiene también ese tipo de enseñanza a la luz de este contexto o de este concepto en general. Es importante. Sabemos que el Shabbat no es una ordenanza desde la creación por las siguientes razones. Además de estas que hemos hablado, que son suponiendo que sí lo fuera, vamos a ver ahora razones por las cuales entendemos que este pasaje no enseña que el Shabbat es una ordenanza desde la creación. Vamos a ver algunas razones a continuación. Primero, es algo que ya hemos hablado constantemente y que quede bien marcado en nosotros, así que ya tenemos la primera herramienta. El Shabbat no es usado en este texto. No se usa la palabra Shabbat. Lo que se usa es día séptimo, no Shabbat. El énfasis no está en el hombre, sino en Dios. También ya lo hemos hablado. El séptimo día marca un clímax, y no es la creación del hombre, sino el descanso triunfal del Señor. Esto es lo que hace único el séptimo día. Nuevamente, el enfoque está en Dios, no está en el hombre. El hombre fue creado en el día 6. Es algo muy importante. Cuarto, no hay ningún mandamiento de guardar el Shabbat en todo el libro de Génesis, ni puesto en práctica por ningún hombre desde Adán hasta Moisés. Vas a ver a Adán, no lo vas a ver guardando el día sábado. Vas a los siguientes patriarcas y no vas a ver a nadie guardando el día sábado. Abraham, Isaac y Jacob no guardan el día sábado. No hay ningún recuento de esto en todo el libro de Génesis. O sea, estás armando toda una interpretación en base a una suposición, en base a Génesis capítulo 2, porque no hay nada más que te diga eso. Es algo muy importante de remarcar este tema. Punto 5. El Shabbat nunca es tratado como una ordenanza desde la creación en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nunca vemos que el Shabbat sea tratado de esa manera. Si fuera una ordenanza desde la creación, aunque sea lo veríamos en el Nuevo Testamento, y no lo vemos. Hay un pasaje que está en Marcos capítulo 2, 27, donde Jesús está discutiendo con los religiosos porque los discípulos han arrancado espigas en el día de reposo. Y una de las cosas que Jesús les dice es que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y algunas personas dicen, este pasaje enseña que el día de reposo sí es una ordenanza de la creación, porque fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Pero ahí no está hablando del origen del día de reposo, sino está hablando del propósito. Y está discutiendo con los religiosos que consideraban que Israel había sido creado para santificar el día de reposo. O sea, habían invertido el orden. El día de reposo no les servía a ellos servían al día de reposo. Y por eso dice eso. Pero no está hablando nada del origen del día de reposo, sino del propósito por el cual Dios lo instituyó a la nación de Israel. Punto 6. En efecto, Dios bendijo y santificó el día séptimo, pero fue para enfatizar el descanso y el cese laboral, no para ser observado o guardado. Está enfatizando el descanso, no está enfatizando la obligatoriedad o el guardarlo o observarlo. El énfasis es distinto.
El énfasis está en Dios y en el cese de la creación. Y esto Dios lo va a usar como una figura para guardar el día sábado en la nación de Israel como un cese laboral. Pero no está mostrando nada que tenga que ver con un mandamiento como tal. A diferencia del tema del matrimonio, por ejemplo. Y por último, no hay mención del Shabbat en el pacto edénico, en el pacto adánico, ni en el mosaico, ni en el abrámico. ¿Ok? No hay nada de eso y me he equivocado. Porque no es mosaico, sino es noético. Aquí tengo que corregirlo en la presentación, pero no hay ninguna mención en el pacto que Dios hace con Adán, por ejemplo, antes de caer del Edén. El mandamiento que tenían, ¿cuál era? Estás prohibido de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nosotros vamos a Adán fuera del Edén, también las referencias que Dios les da, las órdenes que Dios le da no tienen nada que ver, nada de contenido con respecto al sábado. Cuando vamos a Noé, en este texto me equivoqué, vemos que, por ejemplo, cuando Noé sale del arca, no hay ningún mandamiento en el que Dios nombre el día sábado. No hay nada en los pactos con respecto a este día. En el caso de Noé, por ejemplo, Noé puede comer y sus generaciones pueden comer de todos los animales. A diferencia del pacto de Moisés, que en Levítico 11 tiene prohibidos ciertos alimentos. Pero no hay nada con respecto al día sábado. Y con el pacto que hace con Abraham tampoco encontramos ninguna referencia a guardar el día sábado. Así que no se sostiene la idea de que el Shabbat sea algo que Dios ordenó desde la creación. No se sostiene por las razones que estamos viendo. Pero les adelanto que si hay cristianos, hay creyentes, hay grupos religiosos que sí consideran que este pasaje enseña el guardar el Shabbat desde este momento. Discrepo con ellos rotundamente por las razones que ya les he ido presentando. Como les digo, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, quizás ya les han ido presentando en el transcurso de este live, pueden irlas haciendo paso a paso. Díganlas y yo al terminar la presentación voy a ir leyéndola para ir conversando un poco con ustedes. Pero hasta ahora vamos viendo esto. Quiero compartirles el comentario de un teólogo que perteneció a lo que ahora se conoce como el Dallas Theological Seminar, que es el del Seminario Teológico de Dallas, que él habla acerca de la importancia del libro de Job para entender el mandamiento del sábado. ¿Ok? La importancia del libro de Job para entender el mandamiento del día sábado. Y vamos a leer el extracto que está en su libro Gracia con respecto a este tema. Quiero leerlo a continuación con ustedes. Miren lo que él dice. Es increíble que esta gran institución del Shabbat pudiera haber existido durante todos esos siglos y que no hubiera ninguna mención de ella en las escrituras que tratan de esta época. Las palabras de Job, que vivió 500 años y más antes de Moisés, ofrecen una ilustración. Su experiencia revela la vida espiritual del santo anterior a Moisés, que carecía de escrituras y se esforzaba por conocer su deber para con Dios. Job y sus amigos se refieren a la creación, al diluvio y a muchos detalles de la obligación humana para con Dios, pero ni una sola vez mencionan el Shabbat. Además, es imposible que esta gran institución, con todo lo que contemplaba de relación entre Dios y el hombre, pudiera haber existido en aquel tiempo y no haber sido mencionada en ninguna parte del argumento del libro de Job. ¿Qué está diciendo Lewis Perry Schaeffer? Está diciendo que el libro de Job es un libro muy fundamental para darnos cuenta que el Shabbat no es parte de la creación en el sentido de que fue una ordenanza. Porque si se ponen a pensar, el libro de Job, en las conversaciones que tiene Job con sus amigos, podría haberlo mencionado. Mencionan el tema del diluvio, de la creación, etcétera, etcétera, pero no tocan para nada el tema del Shabbat. ¿Y por qué eso podría ser algo importante? Porque recuerden que los amigos de Job cuestionan a Job por haberle fallado a Dios. ¿A qué me refiero? Ellos piensan y ellos argumentan que lo que le está pasando a Job es porque él le ha fallado a Dios. En otras palabras, Dios lo está maldiciendo por su rebeldía, por su desobediencia, por ser un hipócrita. Los amigos lo atacan a Job de esa manera, de una forma bien elegante porque es un libro poético, pero constantemente le están diciendo, estás pasando lo que está pasando porque le has fallado a Dios, porque eres un pecador. Eso es lo que está pasando, Job, en tu vida. Bueno, si este es el caso, y es así,
Una de las cosas que ellos podrían haberle sacado en toda su conversación es, mira Job, no guardaste el Shabbat. O sea, Dios te está maldiciendo porque tú te la das por trabajar el día sábado. Capaz un día sábado realmente no descansaste, sino que te pusiste a trabajar. Y eso es uno de los motivos por los cuales mira cómo estás. Has perdido a tus hijos, mira cómo estás tu enfermo, tu ganado, has perdido todo prácticamente. Quizás no guardaste correctamente el Shabbat. Pero no encontramos ni una sola mención en el libro de Job con respecto al Shabbat. Lo que nos lleva a concluir, obviamente eso es una evidencia circunstancial, que el Shabbat no esté enseñado desde la creación. No hay nadie desde Adán hasta el tiempo de Moisés que guardar el Shabbat. Y el caso del libro de Job es un caso fuerte. A mí me gusta mucho este argumento. Es real para mí. Tiene sentido para mí. No sé si para ustedes también. Lo voy a leer en unos minutos. Concluyendo, vamos a terminar nuestra presentación de esta noche de esta manera. Varias cosas hemos visto en este pasaje único que vamos a ver para iniciar. Y a la próxima semana vamos a abarcar prácticamente todo el Pentateuco. Así que la clase va a ser un poco más larga con respecto al Shabbat. Pero como es Génesis nada más, hemos abarcado solo estos versículos. Así que para concluir, repasemos algunos puntos importantes. No hay mención de la palabra Shabbat en el libro de Génesis. Esto lo he repetido como 80 veces, creo. No hay ningún mandamiento para guardar ese día. No hay ninguna mención de alguien guardando el Shabbat antes de Moisés. No hay nadie. El día séptimo está enfocado en ser un día de descanso y no un día para ser observado y guardado. Y por último, no hay base argumentativa para la observancia obligatoria del Shabbat para judíos y gentiles en Génesis capítulo 2. Si fuera una ordenanza desde la creación, sería obligatoria tanto para judíos y para gentiles. No solamente para el pueblo de Dios, sino para todo el mundo en general. Así que no hay ninguna base en Génesis capítulo 2 para el mandamiento de guardar el día sábado. Y obviamente concluimos que no es una ordenanza de la creación. Así que esta era la pequeña presentación que tenía para ustedes esta noche y que es el inicio de una serie de clases con respecto al día sábado. Hemos abarcado todo lo que tiene que ver con el día séptimo en Génesis, que solamente es un pasaje. Espero que este tiempo, esta clase les haya servido de edificación, que les haya podido aclarar algunas cosas. Y a continuación quiero leer sus comentarios, sus preguntas, para conversar un poco para ustedes y quizás resolver algunas dudas al respecto. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a pasar ahora sí al live de TikTok para leer sus comentarios. Gracias Marisol por las rositas que me enviaste. Jesús y yo dicen no hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Los únicos mandamientos son los del Antiguo Testamento, que son 10. Vamos a ver qué dice. Los que son y siempre serán por toda la eternidad. Bueno, este es un argumento que vamos a utilizar, gracias Jesús y yo. Muchas personas que consideran que el día sábado se debe seguir guardando. Consideran que los 10 mandamientos son eternos y que no son parte de la ley de Moisés. ¿Cuál es el problema con eso? Y lo vamos a ver más probable la próxima semana. Es que los 10 mandamientos en ningún lugar se muestran separados de la ley. Cuando nosotros hablamos de la ley, hablamos de aproximadamente 613 mandamientos. Las personas que separan la ley de Moisés como la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil, están haciendo una separación personal. No es algo que la Biblia enseñe. Por lo tanto, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, están dentro de los 603 mandamientos o de los 613 mandamientos de la ley de Moisés. No los podemos separar. No podemos decir los 10 mandamientos son eternos y los demás no, porque todo es un paquete. Cuando tenemos la ley, tenemos los 613 mandamientos. No tenemos solamente 10 y los 603 son opcionales o solamente fueron para Israel. No, los 613 son parte de la ley. No hay nada en la Escritura que separe los 10 mandamientos de la ley de Moisés. No hay nada de eso. Ken, buenas noches. Dice, amigo, lee Mateo capítulo 24, versículo 20. ¿Qué quiere decir ahí? Ok, Ken se está refiriendo al pasaje donde Jesús, en el Sermón del Monte de los Olivos, dice que en el periodo de la tribulación, las personas van a huir y que oren para que no suceda en el día de reposo. Está utilizando un lenguaje judío para ese sermón. Como ya lo hemos estudiado quizás en las mañanas cuando estudiamos Marcos capítulo 13, es un pasaje que no enseña que se tiene que guardar el día sábado. No hay un mandamiento ahí para guardar el día sábado. Está describiendo un suceso que va a pasar el pueblo de Israel en ese periodo y que ellos oren para que no suceda en el día sábado. Si nosotros vamos a Israel el día de hoy
y tratamos de movilizarnos el día sábado, va a ser muy complicado para nosotros, porque la nación de Israel el día sábado se detiene. Los trenes, los buses, etcétera, etcétera, dejan de trabajar el día sábado. Es algo muy difícil movilizarse un día sábado en Israel hoy en día. Y lo que está diciendo Jesús es para la nación de Israel en ese contexto, en ese tiempo. Es algo que todavía no estamos pasando. Fútbol Chile dice, el Shabbat es un símbolo de Cristo y el reposo que tenemos en él. Por eso no estamos obligados a guardarlo. Concuerdo completamente contigo, Fútbol Chile, tu comentario. Ok, Mitos Grene dice, Saturno es igual a sábado, lunes es luna, martes es Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter. Exacto. Muy buenos comentarios, Mitos Grene. Y son los nombres que la cultura griega romana usaba para los días de la semana, porque eran días dedicados a esas constelaciones, planetas, dioses, por así decirlo. Así que la palabra sábado viene de Saturno. Es igual que los americanos usan la palabra Saturday, que viene de Saturno. Pero obviamente lo usamos para referirnos en nuestro lenguaje hoy en día. Como ya dije al iniciar la clase, los judíos no lo nombraban así. Lo llamaban día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat, el día séptimo, que es el único que tiene nombre. Gracias por tu comentario. José 8AB dice, y viernes, no hay ninguna referencia a que los judíos hayan guardado alguna vez el viernes, José, ni que nosotros tendríamos que guardar el viernes. Eunice dice, el único que profanaba en el Shabbat era sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Ahí está la respuesta. ¿Ok? Eunice dice que el sumo sacerdote profanaba el Shabbat porque tenía, por así decirlo, labores sacerdotales en el tabernáculo o en el templo. Pero tenemos que agregar, Eunice, que no solamente era el sumo sacerdote, sino también los sacerdotes en general. Es más, los días sábados se ofrecían dobles holocaustos. Normalmente en Israel se celebraba un holocausto en la mañana y en la tarde. Esos eran los dos sacrificios o los holocaustos obligatorios diariamente para la nación de Israel, excepto el día sábado. El Shabbat era un día donde se tenían que presentar más sacrificios. Se presentaba el doble. Por lo tanto, los sacerdotes trabajaban el doble, por así decirlo, en Shabbat. Y es un argumento que usa Jesús para mostrarle a los judíos que, en cierto sentido, no tienen por qué quejarse de que sus discípulos hayan arrancado espigas en el día sábado. Porque el día sábado tiene el propósito de servir al hombre, de darle un descanso, un cese laboral. No, el día sábado está hecho para que el hombre lo sirva a él. Y demuestran, miren, hasta el día de reposo hay momentos donde el día de reposo es quebrado por la ley, porque el sacerdote tiene que hacer doble sacrificio ese día. El sacerdote no descansa en Shabbat. Por lo tanto, no tiene sentido el hecho de que ustedes critiquen, le diría Jesús a los religiosos. Gracias, Eunice, por tu comentario. ¿Ok? Jenica, buenas noches. Dice, una pregunta, ¿son protestantes? ¿Pertenecen al luteranismo, calvinismo o anglicanismo? Personalmente soy protestante, Jenica, y no soy luterano, ni calvinista, ni anglicano. ¿Ok? No soy ninguno de esos que tú has nombrado. Podría decir que tampoco soy católico romano, soy un cristiano que vengo del protestantismo de todas maneras. Milita, ¿cómo están? Buenas noches, bendiciones. Yeshua Donai dice, ¿mandó no comer del fruto? Sí, esto es algo que Dios le manda a Adán específicamente. Beth dice, totalmente mal, escudriña tu Biblia. Eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, Beth, en el transcurso de las clases con respecto a este tema. Hemos analizado solo un pasaje de Génesis, así que llegamos a las conclusiones de este pasaje solamente en Génesis. Estamos en la primera clase, en la introducción. Vamos a ir avanzando paso a paso, clase tras clase, donde vamos a analizar absolutamente todos los pasajes. Vuelvo a repetir, todos los pasajes que tienen que ver con el Shabbat. Hoy día hemos visto uno de los pasajes que no toca el Shabbat, porque no se usa la palabra Shabbat, pero que muchos usan para argumentar que hoy en día se debe guardar el día sábado. Eunice dice, estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Además somos reyes y sacerdotes también. ¿O no? Corrígeme. Exacto, Eunice. Estás en lo cierto. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Nuestro sumo sacerdote no es descendiente de Aarón, sino es descendiente de Judá. No estamos bajo el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, que es parte de la ley de Moisés, de los 613 mandamientos, tenía mandamientos para sacrificios, de guardar el día sábado, de guardar el año de jubileo, de guardar el año sabático,
Y así sucesivamente con las fiestas también de Israel. Nosotros ya no estamos bajo ese sacerdocio ni bajo esa ley. Eso lo expresa claramente el libro de Hebreos. El libro dice que nosotros, si hemos cambiado de sacerdocio, también hemos cambiado de ley. Por lo tanto, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Y lo que vamos a ver en la próxima semana es que guardar literalmente el día sábado, el Shabbat, es parte de la ley de Moisés. No fue algo que Dios estableció en Génesis capítulo 2, sino algo que recién Dios establece en el libro de Éxodo. Y lo vamos a analizar versículo tras versículo a partir de la próxima clase. Pero esta clase es inicial solo para mostrar y sustentar de que basar el mandamiento del Shabbat en la creación no tiene sustento por los argumentos que ya hemos visto vez tras vez. Gracias, Eunice, por tu comentario. Will, buscad a Dios, dice: yo soy protestante y yo también, Will. Jenica dice: entonces es cristiano evangélico, testigo, bautista o pentecostal. Gracias. Podría entrar como evangélico quizás, Jenica. No sé cuál es el motivo de tu pregunta, pero sí soy cristiano, alguien que reconoce que Jesús es mi Dios y Salvador. Soy trinitario, creo que la salvación es por fe y es por gracia, y sigo al Señor. Eso es lo que soy. Eunice dice: ok, mi reposo es Jesús y por lo tanto le dedico todos los días, no uno solo. Exacto, Eunice. El verdadero reposo o el reposo al que apuntaba realmente el libro de Génesis, lo que hemos visto hoy, y el sábado para la nación de Israel, era el reposo que tenemos en Jesús, en el Mesías. Teo López dice: TikTok ha omitido mi mensaje anterior. No estoy seguro por qué, Teo, pero si puedes volverlo a escribir, te lo agradecería. Yeshua Donai dice: horario de clases, por favor. Por el momento, Yeshua, si puedes, solamente si puedes, puedes seguirme en Instagram o en Facebook, donde voy a subir los horarios, porque realmente estoy tratando de adecuar mi calendario, por así decirlo, mi semana, porque van a venir algunos cambios en mi vida en la noche. Voy a empezar a trabajar en la noche, viernes, sábado y domingo, lo más probable. Pero todavía no empiezo. Lo más probable es que en las siguientes semanas todavía arranque viernes y sábado. Por el momento ya voy a empezar a trabajar domingos en la noche. Entonces, no estoy seguro si voy a hacer las clases los viernes o los sábados. Y en eso voy a estar. Pero siempre van a ser a las 7 de la noche hora Perú. Si es el horario y no es el día, como tu mismo comentario lo dice, es a las 7 de la noche hora Perú. De 7 a 8 más o menos. Will dice: bro, ¿cómo puedo ingresar al estudio? Tengo clases hoy. Bueno, ya estamos acabando el estudio, Will, esta noche. Pero puedes seguirme en mi canal de YouTube, Horacio Urtiaga. Y ahí vamos a subir la próxima semana la clase que hemos realizado esta noche. ¿Ok? Gracias, Patricia, por el like. Así que puedes entrar ahí, Will, para ver las clases que hemos hecho anteriormente sobre el rapto y sobre el anticristo, y la que estamos haciendo a partir de hoy, que es el tema del día sábado. Carnoe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No habrán las clases en las mañanas de lunes a viernes? Sí, van a continuar, Carnoe. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana hora Perú, vamos a tener clases como siempre, aunque en verdad no son clases, son devocionales, son tiempo de meditación de la palabra de Dios, y estamos estudiando el libro de los Hechos. Así que están cordialmente invitados, si tienen el horario disponible, a las 9 de la mañana hora Perú, de lunes a viernes, para leer juntos el libro de los Hechos y tomar un tiempo para preguntas y respuestas. Gracias, Jenica, por los heladitos. Muchas gracias. M.E.B. o Mabel, o M.B. no sé. ¿Tus conclusiones son propias o estudias con alguien más instruido? Bueno, podríamos decir que para yo dar las clases, no solamente me baso en mi propio estudio personal, sino que también leo las distintas posturas de otros cristianos en el transcurso de la historia. Estoy leyendo, y todavía no termino, un libro que se llama 4 perspectivas sobre el sábado. También estoy leyendo otro libro sobre el Shabbat. Y así sucesivamente, porque quiero ver los argumentos a favor y en contra, sopesarlos a la luz de la Biblia y poder darles un buen material a ustedes. Y que cuando alguien me pregunte algo que quizás no he dicho en la clase, pueda responderles de una manera fundamentada. Así que sí estudio con otras personas que son expertas en el tema. ¿Ok? Bueno, vamos a ir terminando este tiempo de clase. Vamos a dejar unos minutos más si alguien quiere preguntar algo adicional al respecto o de otro tema de la Biblia. Pero vamos a terminar el video de YouTube para los que siempre nos ven en YouTube de esta manera. ¿Ok? Así que le doy muchísimas gracias a todos los que están viéndome desde YouTube. Y que Dios los bendiga. Vamos a ir subiendo las clases siguientes. Y pueden dejar en la sección de comentarios todas las dudas o inquietudes que ustedes puedan tener. Y los invito a los live de TikTok a las 7 de la noche hora Perú. Síganme en las redes sociales. Que Dios los bendiga a todos.